El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara les agradece su presencia a esta ponencia del desarrollo embrionario del sistema respiratorio, con los ponentes Andreisa Galvez Ramírez y la ponente Marta Paola González Ruiz, estudiantes del mismo centro universitario de la Facultad de Medicina. Muchas gracias, ponentes, por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti por la invitación a pues tan estimada plataforma de YouTube. Es una oportunidad única en la vida. Sí, muchas gracias. La verdad es un privilegio total y un honor. Bueno, es lo mismo. Y pues estar aquí y compartirles. Gracias. Bueno, ahora sí, comenzando, vamos a hablar del sistema respiratorio, de su desarrollo embrionario. Y para empezar vamos a dar una pequeña introducción al sistema respiratorio. Primero, bueno, tenemos que el aire va a entrar por la cavidad nasal principalmente y se va a continuar con la faringe. De aquí se va a continuar con la laringe, que va a ser una estructura con abundante cartílago. Y aquí se va a encontrar cosas importantes porque la laringe es un órgano fundador. Vamos a encontrar las cuerdas vocales. Vamos a encontrar también la epiglotis, que va a impedir el paso de alimentos a las vías respiratorias. También vamos a encontrar que la laringe, después de esto, va a comunicar con la tráquea. La tráquea sería un conducto que va a tener cartílagos en forma de C y músculo liso, que es lo que la caracteriza. Y de ahí la tráquea, ya al llegar abajo a la altura de los pulmones, se va a dividir en dos bronquios principales. Estos bronquios principales se van a dividir dentro de los pulmones. El bronquio principal derecho se va a dividir en tres bronquios lobulares y ¿sí dije el derecho? Sí. Y el izquierdo no, dije tres, dos, no sé. Bueno, el derecho se va a dividir en tres y el izquierdo se va a dividir en dos. Después, los bronquios lobulares del derecho se van a dividir en 10 bronquios segmentarios y en el izquierdo en 8, ¿sí? Después este bronquio se va a seguir, los bronquios se van a seguir dividiendo para terminar dando bronquios terminales, que después van a terminar en bronquios respiratorios, bronquiolos, perdón, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Bueno, para empezar, los bronquios se pasan a bronquiolos cuando el diámetro de la luz va a ser menor a 1 milímetro. Entonces, ya que tenemos que los bronquiolos se van a seguir dividiendo, van a dar bronquiolos terminales, después bronquiolos respiratorios, después conductos alveolares, después los sacos alveolares, que va a ser en donde como topa ya la pared, el callejón, por decirlo así, y después los alveolos, que es donde se va ya a realizar propiamente dicho la respiración. Bueno, ahora ya por la parte embrionaria vamos a tener así a grandes rasgos que se va a formar un surco laringotraqueal. De ese surco laringotraqueal se va a hacer como más hondo y por atrás va a sobresalir como un divertículo laringotraqueal, esto al final de la semana 4. Después, este se va a convertir en un tubo laringotraqueal y al final va a haber una llama respiratoria. Para que se llame propiamente dicho tubo laringotraqueal debe de haber una separación, una diferenciación por medio de unos pliegues traqueosofágicos que van a aparecer y al final de la semana 5 se van a unir en un tabique traqueosofágico que ahora sí va a diferenciar el tubo laringotraqueal de pues el esófago primordial o también, bueno, del intestino. Bueno, ahorita lo vamos a exponer más adelante. Y bueno, de la llama respiratoria que habíamos dicho van a salir dos yemas bronquiales. Esas yemas bronquiales van a dar origen a los primordios de los bronquios principales, esto al inicio de la semana 5. Después vamos a ver que los bronquios principales, los primordios, de estos van a salir yemas bronquiales secundarias. Estas yemas bronquiales van a haber 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Después vamos a tener que de esas ramas lobares van a salir yemas bronquiales terciarias. De estas yemas bronquiales terciarias van a crecer y se van a convertir en ramas segmentarias, que van a haber 10 en el derecho de cada lóbulo y 8 en el izquierdo. Después estas por lo mismo van a salir una yema y se va a convertir en una subsegmentaria. Después va a seguir ramificándose. Bueno, nada más para aclarar, las segmentarias salen en la semana 7
Y bueno, decía, va a seguir ramificándose hasta obtener 17 ramificaciones en los bronquiolos respiratorios, que bueno, ya aquí ya se puede ver un inicio de la respiración como tal, al final de a la semana 24. Después ya va a seguir el desarrollo e incluso post nacimiento va a seguir desarrollándose esto, dando al final 7 ramificaciones extras a las que ya habían. Por otro lado, van a estar otros datos que van a pasar otras en la cronología, va a ser la producción del surfactante, que va a suceder en la semana 20 a la 22, y también los análogos de los alvéolos ya van a estar hechos a la semana 32 aproximadamente. Después, postnatal, ya que nació el bebé, el chamaquillo, van a seguir desarrollándose los alvéolos. Como les había mencionado, pues todavía esto del sistema respiratorio sigue postnatal, ya que hubo el parto y todo eso. Entonces, los alvéolos van a seguir desarrollándose y para esto van a adelgazarse. ¿Qué más? Bueno, ahorita no alcanzo a ver, pero sigamos. Bueno, por otra parte, la laringe va a irse desarrollando, pero como por arriba, por la parte craneal del tubo laringotraqueal. Van a aparecer las tumefacciones aritenoides, que después se van a como ensanchar y hacer una entrada en forma de T, que se va a cerrar y después se va a abrir a la semana 10. Y al abrirse van a dejar los ventrículos y los pliegues. Bueno, ahora pues esa fue una vista general y ahora les voy a pues dar una vista más específica de los primeros pues pasos del desarrollo del sistema respiratorio. Antes de eso tenemos que recordar cómo el... Espera, ¿me puedes pasar control, André? Para señalar. Sí. Listo. Okay. Listo. Bueno, entonces vamos a recordar que el embrión de aproximadamente 4 semanas, al final de la cuarta semana, pues va a tener la eminencia caudal, los esbozos de los miembros inferiores y superiores, la prominencia cardíaca. Pero aquí lo que necesitamos recordar es que al final de la cuarta semana se encuentra ya formado el cuarto par de arcos faringeos y pues que ya pasó por el proceso de plegamiento y pues aquí en esta imagen de la derecha podemos ver que tras el plegamiento es algo importante también para explicar el desarrollo del sistema respiratorio. Recordar que tenemos un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior después del plegamiento. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar del primordio respiratorio. ¿Qué está pasando con él? Les voy a hablar del primordio respiratorio. Pero antes tenemos que ubicarnos en las imágenes. Entonces, si vemos esta primera, es una vista lateral del embrión, del exterior del embrión. Y pues imaginemos que hacemos un corte así, horizontal, a este nivel. Y lo vemos desde arriba, de la parte superior hacia abajo. Entonces, esta sería lo que veríamos en pues en lo que podríamos apreciar. Entonces, bueno, ya habiéndonos ubicado, les voy a explicar. Bueno, empieza por un surco laringotraqueal que se desarrolla en el suelo del extremo caudal del intestino anterior. Entonces, recordamos del intestino anterior, medio y posterior. En el suelo del anterior se desarrolla un surco que se llama surco laringotraqueal. Luego, por la influencia del ácido retinoico, se emite una protuberancia o una evaginación de este que se llama divertículo laringotraqueal. Y a medida que este va creciendo, se va rodeando de mesodermo esplácnico y al final surge una yema respiratoria, al final de este, como en el extremo, surge una yema respiratoria que es globular. Esto ocurre al final de la semana 4. Y bueno, esto les voy a explicar pues más a detalle después, pero se empiezan a formar dentro del divertículo laringotraqueal unas crestas o pliegues traqueoesofágicas que después se fusionan al final de la semana 5 para formarnos un tabique traqueoesofágico. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, nada más recordando el origen del
bueno, el origen de las vías respiratorias, bueno, de los componentes de las vías respiratorias, se dan del endodermo, que recubre al intestino primitivo en su totalidad, pues, anterior, nos van a dar el epitelio pulmonar y las glándulas de la laringe, la tráquea y los bronquios. Y el mesénquima explácnico nos va a dar el tejido conjuntivo, el cartílago y el músculo liso de estas estructuras. Pues recordamos el mesodermo o mesénquima se divide por el celoma intraembrionario en somático y esplácnico, como nos pusieron en el bello examen. Entonces, aquí el mesodermo esplácnico es el que se va a diferenciar en lo que les digo del tejido conjuntivo, el cartílago y el músculo liso. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora seguimos con lo de las crestas y el tabique que les mencionaba. Entre el divertículo, aquí estaría el surco laringotraqueal que les decía, entre el divertículo y el intestino primitivo se empiezan a formar unos pliegues, que aquí podemos ver un corte transversal mejor, unos pliegues o crestas que se empiezan a juntar y cuando se fusionan se forma el tabique traqueoesofágico. Este divide el intestino anterior en una porción ventral, que sería esta de azul, que se llama ya tubo laringotraqueal, ya no es divertículo, se convirtió a tubo laringotraqueal. Y pues este es primordio de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones porque se van a desarrollar a partir de aquí, se van a ramificar. Y en una porción dorsal, que sería el primordio de la orofaringe y el esófago, y pues aquí va a bajar y se va a desarrollar el sistema digestivo. Siguiente, por favor. Bueno, en la otra imagen no se podía visualizar bien, entonces por eso les puse esta, pero ya, bueno, a raíz de que se formó el tabique, el traqueoesofágico, se separa el divertículo, como les decía que se divide en una porción ventral y una dorsal, entonces queda separado así, pero es importante recalcar que sigue conectado a la, pues, pues sería la faringe primitiva, pero antes era intestino primitivo, pero pues se va a diferenciar, por el estrecho laringe primitivo o la entrada laringe primitiva. Entonces aquí está conectada y podemos ver aquí entonces el desarrollo de el divertículo por la abertura o el orificio laringotraqueal. Y pues a medida que se van formando las crestas y se fusionan, se va separando del intestino primitivo o la faringe primitiva. Y pues al separarse, ya se ve así, pero aún así tiene una conexión. Y en esta imagen también les quiero recalcar que a medida que, como les decía, a medida que va creciendo se les forma la yema. Aquí está la yema respiratoria que les decía que era como forma de globular en su extremo. Y pues vamos a ver ya después cómo se empieza a ramificar. Siguiente, por favor. Bueno, terminamos entonces con el primordio del sistema respiratorio y ahora vamos a ver el desarrollo de la laringe. La laringe va a tener pues en su pared un revestimiento epitelial, cartílagos laringeos y músculos laringeos. El revestimiento epitelial procede del endodermo del tubo laringotraqueal que les acabo de mencionar. Los cartílagos laringeos proceden del mesénquima que está en el centro del cuarto y sexto pares de arcos faringeos. Y pues los músculos laringeos se desarrollan a partir de mioblastos del cuarto y sexto pares de arcos faringeos y por lo tanto pues son inervados por ramas faríngeas de los nervios vagos. Siguiente, por favor. Entonces ahora sí, de nuevo una ubicación en la imagen, porque pues nos cuesta, a veces, bueno, a mí me cuesta ubicarme en las imágenes. Se me pasó mencionarles que de aquí se va a formar una eminencia hipofaringea. Esta es también mesénquima que va a proliferar de los pares tercero y cuarto arcos faringeos. Entonces aquí ya se ve más diferenciado. Esta es la parte craneal y la caudal. La parte craneal de la eminencia hipofaringea va a formar la parte posterior de la lengua y la parte inferior o caudal va a formar la epiglotis. Entonces, bueno, nada más eso. Y ubicándonos espacialmente, pues para acá arriba estaría como la boca y pues por aquí pasaría el alimento, bajaría por el esófago, pues ya sería, bueno, todos son primordios ahorita, pero sería lo que sería después. Y aquí tenemos lo que sería, bueno, ya está ramificado, pero si nos imaginamos que solo está esta rayita, este sería el surco laringotraqueal y
el divertículo se estaría formando hacia el otro lado de la pantalla, como si se estuviera atravesando la pantalla, imaginen, o su celular, no sé dónde lo estén viendo, pero para el otro lado. Entonces está para allá, para allá. Y bueno, entonces el epitelio, o bueno, más bien, el mesénquima del extremo craneal de ese tubo laringotraqueal, bueno, les dije divertículo, pero recordemos que después de que se divide por los crestas y los tabiques, ya le llamamos tubo laringotraqueal. Entonces, el mesénquima de su extremo craneal empieza a proliferar mucho y se forman unas tumefacciones, que son estas, aritenoides, nos forman la glotis primitiva, y pues la entrada laringe en forma de T que les mencionaba André, es esta. Después esta se cierra o se oclusiona temporalmente, se recanaliza a final de la semana 10 y pues esto nos da lugar a los ventrículos que están limitados por las cuerdas vocales y los pliegues vestibulares. Y pues ya les mencioné de la epiglotis, de dónde venía. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo vemos a manera de imagen. Aquí está el surco laringotraqueal. Pues para allá, igual, imagínense, atraviesa la pantalla para el otro lado. Está el tubo laringotraqueal y pues ya prolifera el mesénquima, se forman las tumefacciones, se oclusiona temporalmente y se recanaliza ya habiéndose también diferenciado la epiglotis. Entonces aquí tendríamos pues la entrada ya definitiva de la laringe. Siguiente, por favor. Y pues también es importante conocer que en los recién nacidos la laringe se encuentra en una posición alta, casi en contacto la epiglotis con el paladar blando, pues está muy elevada para, bueno, esto nos da un separamiento casi completo del sistema respiratorio y del sistema digestivo, que facilita el amamantamiento y pues causa que la respiración en los recién nacidos se haga por la nariz de forma casi obligatoria. Pues a los 2 años se produce un descenso estructural de la laringe, pero no alcanza la posición adulta hasta los 6 años, que sería entre las vértebras cervicales de la 4 a la 7 más o menos por ahí. Siguiente, por favor. Y bueno, les voy a hablar de una malformación. Es la atresia laringea. Esta ocurre pues en el proceso de formación de la laringe y pues existen 3 tipos. El primero es una atresia completa. Esta pues ocurre cuando hay una ausencia completa de luz laringea, está completamente obstruida y pues esta es incompatible con la vida, pues porque no se puede, no permite el paso de aire a los pulmones. Y bueno, es incompatible con la vida, pero en el caso raro donde hay una fístula traqueoesofágica concomitante, que es una fístula traqueoesofágica. Una fístula es una comunicación, un tráquea esofágica. Entonces, una comunicación entre el esófago y la tráquea, se hace una comunicación aquí. Entonces, esto permitiría la ventilación débil así. Entonces, pues daría tiempo de llevar de emergencia al recién nacido una traqueotomía. El tipo 2 es similar al tipo 1 en que es incompatible con la vida, excepto cuando hay fístula traqueoesofágica, pero solo, bueno, se produce cuando o sea, la falta de reabsorción de la lámina epitelial, es decir, la obstrucción, solo es en la porción supraglótica, pero de igual manera es incompatible con la vida. Y el tipo 3 también son conocidas como membranas laringeas, produce disnea y disfonía. Y esta se arregla con una dilatación endoscópica. Siguiente. Ahora, de manera más breve, les voy a mencionar 3 malformaciones también. La primera es una hendidura laringotraqueoesofágica. Es una conexión de pues, longitud variable entre la tráquea y laringe con el esófago. Y pues esto nos puede producir pues diferentes síntomas que son característicos del jugo gástrico que se pasa a los pulmones, que serían como las broncoaspiraciones, estridor, llanto ronco, tos, y disnea y neumonías de repetición, pues por la inflamación de los pulmones por lo mismo. Y se trata con cirugía endoscópica o externa. Luego tenemos estenosis y atresia traqueales. La estenosis es una estrechez fija del lumen traqueal. Como podemos saber aquí, se hace muy pequeñita la luz. La atresia, por su parte, es una ausencia parcial o completa de la tráquea debajo de la laringe. Aquí podemos ver distintos tipos de gravedad, pero pues esta es también incompatible con la vida porque pues no hay manera o no entra el aire. Y pues para tratar la estenosis, que sí, pues sí es compatible con la vida, si se trata rápido, pues se hace una intervención quirúrgica correctora para pues aumentar la luz. Y por último, el divertículo traqueal,
Es una proyección ciega, similar a un bronquio que parte de la tráquea. Es este, que se ve con la flecha. Puede provocar infecciones recurrentes y dificultad respiratoria en lactantes. Este generalmente no se trata, o sea, no se trata quirúrgicamente, más que generalmente los pacientes que sí se decide como realizar estos tratamientos que puse aquí son a los jóvenes, pero que presentan síntomas. Siguiente, por favor. Debería seguir otra vez el control. Listo. Bueno, ahora hablando de la tráquea, pues básicamente todo empieza, ¿se acuerdan del surco laringotraqueal que se convierte en divertículo laringotraqueal? Bueno, pues ya el divertículo laringotraqueal que se hizo al final de la semana 4, ya se puede decir propiamente dicho que es el primordio de la tráquea. Después, este divertículo laringotraqueal se va a diferenciar del esófago como un tubo laringotraqueal. Y bueno, eso sería como a grandes rasgos, pero recordemos que la tráquea pues no es nada más un tubito de una sola pared, sino que tiene diferentes capas. Entonces, ¿cómo se van a formar estas capas? Pues bueno, tenemos el endodermo de revestimiento que va a formar, es el endodermo aquí, lo de adentro, el epitelio y las glándulas. Y tenemos el mesénquima esplácnico, afuera aquí, que va a formar el tejido conjuntivo, los músculos y el cartílago. Podemos ver que la semana 4 pues es nada más lo que ya les había dicho, mesodermo esplácnico y endodermo. Para la semana 10 vemos que ya se desarrolló el epitelio, que la luz de la tráquea aumentó, que el cartílago ya se empezó a desarrollar y el tejido conjuntivo sigue estando ahí presente, el embrionario, el mesénquima. Aquí no sé por qué le pasó eso a la imagen, pero les mostraba que en la semana 12 ya se había formado mejor el cartílago, ya habían glándulas en el epitelio, ya se había formado el músculo liso y pues sí era lo más importante de esa imagen. Bueno, ¿me puedes estar? Ah, gracias. Bueno, entonces yo les voy a hablar de otra malformación que ocurre en el proceso de formación de la tráquea, perdón. Esta se produce, bueno, espera, deje que agarre, ahí está, para agarrar el puntero, listo. Una atresia esofágica con o sin fístula traqueoesofágica. Una atresia esofágica es una falta de conexión entre pues, el esófago, no hay conexión, una discontinuidad. Y una fístula traqueoesofágica, como les mencionaba anteriormente, es una conexión pues anómala entre la tráquea y el esófago. Hay 5 tipos, por ejemplo, podemos observar el A, es una atresia esofágica sin fístula, pues está normal la tráquea, pero no hay conexión entre el esófago. La AB, pues es con una fístula proximal, también hay atresia, pero se conecta al extremo proximal a la tráquea. La con fístula distal, lo contrario, igual atresia, pero se conecta el extremo proximal a la tráquea. Y con fístula proximal y distal, las dos se conectan. Y la fístula NH sin atresia porque pues está continuo el tubo del esófago, pero sí hay fístula. Y bueno, esto nos puede provocar incapacidad de tragar, cialorrea, regurgitación de leche, reflujo, neumonía. Y cuando hay atresia, algo muy característico de la atresia es el polihidramnios, es el exceso de líquido amniótico. Esto ocurre porque al no haber conexión, bueno, esta sería la atresia, por ejemplo, al no haber conexión hacia el estómago, el líquido amniótico generalmente pasa y se absorbe en el estómago, bueno, se pasa por el estómago y se absorbe en el intestino para ya salir a partir de la placenta hacia la sangre materna y pues ya de ahí se sale. Pero al no poder pasar esto, pues se acumula el líquido y produce el polihidramnios. Siguiente, por favor. Aquí les puse dos radiografías como para que vieran cómo generalmente pues ya en la clínica se identifica una atresia de esófago. Se me fue el... Ahí está. Bueno, aquí podemos observar que es atresia porque la sonda nasogástrica, que se supone que debería de ir al estómago, se queda atorada y pues se va en forma de bucle. Entonces dicen, es atresia. Y la forma, pues, en esta radiografía se identifica una atresia de esófago con fístula distal
porque igual aquí se observa, bueno, sí se alcanza a observar la sonda nasogástrica, que se regresa en forma de bucle dándonos la indicación de atresia, pero también hay una aireación del estómago, lo que les indica a los doctores que hay una fístula distal, también aparte de la atresia. Siguiente, por favor. Y bueno, ya terminamos con laringe, ahora vamos con el desarrollo de los bronquios. El desarrollo de los bronquios empieza a partir de la formación de la yema pulmonar que les decía hace, o sea, del divertículo laringotraqueal. ¿Se acuerdan que les decía que cuando se crecía y se rodeaba por mesodermo esplácnico, se le hacía la yema pulmonar? Pues ahí. Esta se va a dividir en dos yemas bronquiales primarias, que serían estas bolitas aquí, que están nada más son como chiquititas, son primarias. Estas van a empezar a crecer, pero van a empezar a crecer lateralmente hacia el canal pericardio-peritoneal. Este canal conecta pues la cavidad pericárdica con la peritoneal y es el primordio de la cavidad pleural. Entonces crecen lateralmente hacia allá. Y bueno, esto es importante para lo que les voy a explicar después del desarrollo de los pulmones, pero bueno, entonces crecen y se diferencian en primordios de bronquios principales, que se ven aquí, ya no se ven como yemas, ya se ven bronquios principales, son dos, y después de estos, a su vez, bueno, esto produce al principio de la semana 5, perdón. Luego estos a su vez se subdividen en bronquios secundarios o lobares porque, bueno, lobares, lobulares, tienen varios nombres. Esto es porque cada uno de los bronquios secundarios pues conecta con uno de los lóbulos del pulmón. Recordamos que en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y en el derecho tenemos 2. Entonces por eso 3 derecho y 2 izquierdo. Estos a su vez se subdividen en bronquios terciarios o segmentarios, 10 en derecho y 8 en izquierdo, y esto se produce en las semanas 7 más o menos. Y ya a partir de la semana 24 vamos a tener 17 niveles de ramificación y bronquios respiratorios, como les mencionaba antes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es ya manera de imagen, podemos observar, bueno, más grande. Igual eran yemitas, se forman bronquios principales, perdón. Estos bronquios principales se dividen en bronquios lobares o lobulares, son secundarios. Cabe aquí recalcar que solo hay bronquios lobulares superiores e inferiores en ambos lados, pero el bronquio lobular del pulmón derecho se divide en dos, y por eso pues, se producen los 3. Y pues aquí ya se ven, y cada uno pues se divide en los 10 segmentarios en derecho y 8 segmentarios en izquierdo. Le voy a dar a la siguiente, por favor. Al mismo tiempo que se están formando los bronquios segmentarios o terciarios, se empieza a partir del mesenquima esplácnico que estaba rodeando, pues también ahí, se desarrollan las placas cartilaginosas, el músculo liso y tejido conjuntivo bronquiales y el tejido conjuntivo y capilares pulmonares. ¿Me puedes regresar, por favor? Bueno, entonces, ya habiendo explicado los bronquios, les voy a aprovechar estas imágenes para explicarles, empezarles a explicar el desarrollo inicial de los pulmones. Entonces, bueno, aquí nos ubicamos en esta imagen. Este es mesodermo o mesénquima somático, y este es el esplácnico. El esplácnico rodea al intestino primitivo que está aquí y a las yemas bronquiales, que pues como les decía se iban a crecer y bueno, irse hacia el canal pericardio-peritoneal. Y pues a medida que pues ya se van ramificando, va creciendo, y pues podemos ver aquí también, este es el canal, se va pues impulsando o va creciendo hacia el mesodermo somático y se van juntando. Entonces por eso les decía que era el primordio de la cavidad pleural, pues a partir del esplácnico sabemos que se desarrolla la pleura visceral, a partir del somático se desarrolla la pleura parietal. Entonces como se va desarrollando, va creciendo, entonces se van juntando estos dos y pues ya llega un momento en el que ya se puede, o sea, ya se forma la cavidad pleural. Siguiente. Y bueno, aquí nada más en forma de texto, la pleura visceral, aquí está. Se van desarrollando los bronquios, bronquiolos, se van ramificando y se van acercando al mesodermo somático que está en la pared. Y pues cuando llegan, se produce o se forma la cavidad pleural. Pleural. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí entramos con la maduración de los pulmones. Estaban pues inmaduritos, apenas formaditos, entonces van a pasar por una etapa de maduración.
Este tiene 4 estadios y abarca pues todo, bueno, no se crean. Abarca desde la semana 5 hasta los 8 años de edad. Entonces, pues está larga, pero pues la vamos a dividir en 4, se divide en 4. El primer estadio es el estadio pseudoglandular, abarca de la semana 5 a la semana 17. Bueno, una aclaración antes, los estadios se pueden solapar o como sobreponer por lo de que se desarrollan los extremos craneales primero que los caudales y además de que varían de las personas. Entonces, pues por eso tenemos los aproximados de las semanas. Entonces, este se llama pseudoglandular por su similitud histológica con las glándulas exocrinas y pues como abarca de la semana 5, ya ven que les decíamos que la yema pulmonar y se va dividiendo en bronquiales, bronquios, bla, bla. Entonces se empiezan a ramificar todos esos bronquios y hasta la semana 16 ya tenemos todos los elementos importantes formados, excepto los involucrados en el intercambio gaseoso. Pues esto nos indicaría que tenemos hasta bronquiolo terminal y ya, hasta ahí llega el estadio pseudoglandular. Luego sigue el estadio canalicular. Este abarca de la semana 16 a la 25. En este se aumenta la luz de los bronquios y los bronquiolos terminales y hay una mayor vascularización. Ya hacia la semana 24 tenemos formados bronquiolos respiratorios, conductos alveolares primitivos. Y pues no entra, bueno, por la misma de que varía, nos señala que en la semana 26 ya se empiezan a formar los arcos terminales en los extremos de los bronquiolos respiratorios. Y pues entonces está al final de este estadio y el comienzo del siguiente. Entonces, siguiente. Aquí les puse pues las imágenes que venían en Moore, pues para explicarles. Este es el periodo pseudoglandular, como se puede ver, se ve como la glándula, el conducto excretor y así, entonces sí parece una glándula. Y en este ya se formaron todos los elementos importantes, excepto los respiratorios, que les decía, termina hasta el bronquiolo terminal, ya tienen células de tejido conjuntivo, capilares. Luego en el canalicular, pues se aumenta la luz de cierto, ese es en el, ahí me hice bolas. ¿Le puedes regresar ahorita nada más para aclarar? Que no les voy a mentir. No, entonces lo de, sí, estoy bien. Siguiente, por favor, perdón. Sí, se aumenta la luz de los bronquiolos terminales y empiezan ya hasta el final de este estadio a formarse los sacos terminales, pues aquí en el extremo. Y pues aquí están los cortes histológicos, aquí se puede ver como sí que parece glándula y aquí pues en el canalicular se ve que se aumenta la luz de los bronquiolos. Siguiente, por favor. Ahora, el tercer estadio se llama sacular terminal. Este abarca desde la semana 24 hasta el final del periodo fetal. Aquí pues aumentan los sacos terminales, el número, se adelgaza su epitelio y se establece la barrera hematogaseosa. Ya para la semana 26 es cuando los sacos ya están revestidos por neumocitos tipo 1 y tipo 2. Y algo muy importante que en este estadio, en la semana, alrededor de la semana 26, el surfactante ya es suficiente para producir una respiración. Pues sí, una respiración a las semanas alrededor de la 26 a la 28. A pesar de que se empieza a producir de la 20 a la 22, el surfactante no es suficiente hasta más o menos la semana 26 y 28. Por lo tanto, la respiración no es posible hasta estas semanas. Y por último, el estadio alveolar. Abarca desde el final del periodo fetal hasta los 8 años de edad. Bueno, en la semana 34, ya cada bronquiolo respiratorio termina en un conjunto, ya no solo un saco, sino un conjunto de sacos alveolares. Y se siguen desarrollando y madurando los alveolos hasta los 8 años. Se dice que hasta los 3 años es como el pico de desarrollo, que ya casi todo está desarrollado, pero se alcanzan a desarrollar más hasta los 8 años. Se desarrollan por 2 métodos. Los alvéolos inmaduros tienen la capacidad de generar más alvéolos primitivos y pues estos maduran y ya se convierten en los alvéolos. Y el segundo método, que es el más importante, es la división por tabique de tejido conjuntivo que se forma y divide a los alvéolos ya existentes. Y pues por último también los movimientos, hay que señalar, que es importante, los movimientos respiratorios fetales son un movimiento, pues como dice el nombre, de respiración, que tiene la suficiente fuerza para que se produzca una aspiración de líquido amniótico. Y este es como un tipo de ejercicio, o sea, está muy padre porque es, el bebé como que entrena para respirar desde el embarazo, pues desde la pancita de su mamá. Y pues ya cuando sale, pues ya tiene mayor capacidad para poder respirar. Sí, por favor.
Igual aquí, este es el periodo sacular terminal. Como les decía, se establece la barrera hematogaseosa, ya se pueden ver los capilares, bueno, la sangre aquí a los capilares, más cercanos a los sacos terminales, que aquí se forma la barrera. Igual se siguen desarrollando los sacos terminales. Y en el periodo alveolar, pues como les decía, ya hay muchísimos más sacos alveolares y ya está, bueno, se desarrolla todo pues para ya completar. Y pues aquí en los cortes histológicos, esta también es del canalicular, no nos ponen bueno, este también es del canalicular y pues nada más se ejemplifica el desarrollo de más semanas. Y ya por último, esta foto es del periodo sacular terminal, en donde ya se observan los sacos terminales después del conducto alveolar. El periodo alveolar pues simplemente se caracteriza por la maduración y pues multiplicación o crecimiento de número de alvéolos. Siguiente. Y pues ya les pusimos esta imagen por si la querían analizar después, pero nada más representa lo que les acabo de decir, más o menos en las semanas de los estadios pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar, que abarca también después del nacimiento, la cantidad de surfactante, el pico, que se produce poquito después del nacimiento, y pues el desarrollo de los bronquiolos, pues sí, las ramificaciones. Sí. Bueno, antes de pasar a la diapositiva de enfermedades o de patologías relacionadas, quisiera ponerles un video. Es un video de repaso para que, pues sí, que quede un poquito más claro lo que les acabamos de decir. Es un resumen. Todo va a empezar con un surco laringotraqueal. Este surco se va a hacer en el piso de la parte caudal del intestino anterior. Después, este surco laringotraqueal va a evolucionar a un divertículo laringotraqueal. Va a salir así como una prominencia por detrás. Que, bueno, primeramente van a llegar unas cosas llamadas pliegues traqueoesofágicos que van a llegar como por aquí y van a empezar a separar el divertículo laringotraqueal. Lo que va a empezar a hacer también el divertículo laringotraqueal es a la vez ir aumentando de tamaño, y estos pliegues traqueoesofágicos se van a unir en un tabique traqueoesofágico, que ahora sí va a separar lo que sería el tubo laringotraqueal de el primordio del esófago, de lo que sería un esófago primitivo. Después, ya en el tubo laringotraqueal van a salir una yema respiratoria, y de esa yema respiratoria van a salir unas yemas bronquiales, que van a ser los que den origen a los bronquios principales. Ahora, pasándolo a una vista anterior, y ya con los bronquios principales, o al menos los primordios de los bronquios principales formados, de estos van a salir yemas bronquiales secundarias. De esas yemas bronquiales secundarias se van a originar las ramas lobares, que tendríamos 3 en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. Después de eso van a salir de los extremos yemas bronquiales terciarias, que de esos van a salir las ramas segmentarias. Van a salir 10 por cada uno de los lóbulos del pulmón derecho y 8 del izquierdo. Entonces son muchos, entonces imagínenselas, ya salieron sus 10 de cada uno, y que salieron sus 8 también de cada uno. Entonces eso sería del árbol bronquial, pero también va a estar
el mesénquima que va a estar rodeando todas estas cosas, y de ese mesénquima se va a formar el parénquima de los pulmones. Sí, esto que está rodeando de cada una de las cosas va a terminar formando, quito esto, el parénquima de los pulmones. Una excelente explicación, sin lugar a duda. Sí, nada más una aclaración. Lo del mesénquima forma el estroma, que sería el parénquima. Recordamos que son los bronquios, los bronquiolos, la parte funcional en la que se produce el intercambio gaseoso. Y el estroma ya sería como el de soporte, el tejido conjuntivo y así, las redes, todo. Y entonces, ya habiendo aclarado eso, vamos a pasarnos a las patologías o pues anomalías relacionadas con el desarrollo embrionario del sistema respiratorio. Para empezar, vamos a tener el síndrome de dificultad respiratoria. Este síndrome... No se ha pasado, perdón, no se ha pasado la presentación. Perdón, se me había olvidado. Compartir pantalla. Listo. Entonces les decía, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria. Este va a ser pues muy común, se va a presentar en el 2% de los neonatos y es causado por deficiencia de surfactante. De hecho, es tan común que representa aproximadamente el 30% de complicaciones en los neonatos. Los tratamientos que son más comunes es la administración sistémica de corticoides, que estos van a estimular tanto el desarrollo pulmonar como la producción de surfactante, que pues es lo que queremos. Y también está pues el tratamiento de sustitución de surfactante, que pues es lo que su nombre lo dice, ¿no? Tal cual. Luego tenemos el oligohidramnios, que básicamente, ¿se acuerdan que habíamos visto polihidramnios? Bueno, el oligohidramnios es cantidad insuficiente de líquido amniótico. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues un retraso en el desarrollo pulmonar y una hipoplasia que están muy relacionados, hipoplasia pulmonar severa. Bueno, básicamente el oligohidramnios va a afectar porque el líquido amniótico, como había dicho mi compañera, es importante para pues la respiración dentro o sea, una vez cuando está en feto el bebé, pues todavía. Y este líquido amniótico va a ejercer presión y esta presión va a ser un estímulo que va a reflejarse en el desarrollo pulmonar. De hecho, incluso en artículos se menciona que el líquido amniótico, la presión ejercida por el líquido amniótico y por los movimientos respiratorios ayudan a la diferenciación de neumocitos del 2 y el 1. Bueno, luego tenemos el lóbulo de la vena acigos, que, bueno, ese no tiene importancia clínica realmente, pero es importante mencionarlo porque es muy común. El 1% de las personas aproximadamente lo presenta y se presenta generalmente en el pulmón derecho. Lo que pasa con el lóbulo de la vena acigos es que la vena acigos queda situada en el fondo de la fisura del lóbulo pulmonar superior. Entonces, pues aquí podemos ver una radiografía que se menciona, que se describe como un triángulo. Aquí lo podemos ver. Luego tenemos la agenesia pulmonar. Agenesia lo que significa es la imposibilidad de desarrollo de un órgano. Entonces, pues, ¿qué creen que signifique? Pues que no se desarrolló un pulmón. Puede ser unilateral o bilateral. La unilateral es compatible con la vida, la bilateral pues no, porque pues, ¿con qué respiran si no, verdad? ¿Con la lengua, con los dedos? Pues no. Perdón. Ya por último tenemos 3, que es la disinesia ciliar primaria. Disinesia se refiere a no poder mover. Ciliar, pues de cilio. Y bueno, esta es una patología rara que pues es por causas genéticas que afectan a los cilios. Se suele presentar como una dificultad respiratoria severa y anomalías en el posicionamiento de los órganos. Acordémonos que Ross menciona que los cilios nodales son importantes en el desarrollo embrionario, en el posicionamiento de los órganos. Y también puede provocar infertilidad masculina, pues porque los flagelos de los espermatozoides pues,
son cilios al final de cuentas. ¿Y qué otra cosa? Pues acuérdense también que los cilios van a ayudar a que se esté barriendo los pulmones, y muchas veces cuando en la clínica se suele confundir la discinesia ciliar primaria con asma. Luego tenemos la hipoplasia pulmonar, que es cuando tenemos un poco volumen de los pulmones, o sea, un poco de desarrollo de cierta manera, y se va a caracterizar también por una hipertrofia del músculo liso de las arterias pulmonares. Este es muy comúnmente causado por una hernia diafragmática congénita, de hecho aquí lo vemos representado, que pues está empujando al pulmón y evita que este se pueda desarrollar plenamente y genera complicaciones respiratorias. Un ejemplo de esto es la insuficiencia pulmonar. Y ya por último, tenemos el pulmón accesorio, que es básicamente un pulmón extra no funcional, generalmente en la base del pulmón derecho. Tanto no es funcional que incluso suele estar vascularizado por irrigación sistémica, no por pulmonar. Y este generalmente se extirpa, pero cuando es grande, relativamente grande, que pueda causar hipervascularización. Ok, pues muchas gracias por su atención, por ver el video. Suscríbanse, denle like, compártanlo si les gustó. Ya casi somos 3 suscriptores, por favor, suscríbanse. Ayúdenos a llegar a 5. Es nuestro sueño. Gracias. A los 5 hacemos un giveaway. Estén atentos. Y que ya le pongo paro. Sí. ¿Ya? Adiós. ¿A poco eso fue todo? Sí, ya Bueno. se acabó. Yo quería seguir, pero pues no. Detener la grabación en la nube. Si es un sí, usted recibirá una notificación. ¿Estará lista? Ok.